Buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. En esta ocasión vamos a hacer un especial junto con Niki Magariños. Buenas noches, Niki. Vamos a hablar de una fecha que nos conmueve a los argentinos. Es una fecha muy importante para la historia y la política y la actualidad y el futuro también de nuestro país, que es el conflicto bélico contra Inglaterra en 1982 por las Islas Malvinas. Así es, y esta noche tenemos el agrado de compartir una entrevista con ellos, con Omar, Claudino, Fernando, Víctor, y seguramente me estoy olvidando algún nombre porque son 5, nada más y nada menos, y ya los presentamos. Muchísimas gracias por venir, buenas noches. Ellos son excombatientes, muy buenas noches, gracias por compartir 52 minutos con nosotros. Y bueno, la primera pregunta, creo, Niki, que es propicia a decir, bueno, ¿qué es lo que ustedes han vivido durante 1982, durante el conflicto de Malvinas? Empiece el que quiere. Sí, bueno, obviamente que aproximándose esta fecha nos traslada a ese tiempo que hemos vivido, ¿no? Así que fue algo bastante duro. Estábamos haciendo el servicio militar en algunos casos, no todos, pero y bueno, fuimos en distintas incorporaciones. A mí me tocó participar en la primera brigada aérea del Palomar en Buenos Aires. El 5 de enero de ese mismo año fui incorporado y para el día 6 de abril fuimos trasladados hacia Malvinas, donde nos quedamos desde que comenzó hasta que terminó la guerra, ¿no? Pero lo más importante de eso es el regreso y bueno, lamentablemente la espalda, la indiferencia dolió más que esta guerra, ¿no? Una indiferencia que se extendió durante muchos años. Sí, la verdad que sí, la desmovilización fue muy cruda, muy cruel, porque dejó muchos compañeros en el medio, mucho abandono de la parte política, porque el pueblo nunca nos abandonó a nosotros. Bueno, mi nombre es Omar, yo estuve en el Hospital Civil Militar de Puerto Argentino. Nosotros hicimos la toma a Malvinas con el buque Almirante Elizar, hicimos la toma a Malvinas y bueno, no sabíamos que íbamos a ir a Malvinas y nos encontramos con que cuando bajamos nos dijimos que estaban en una guerra y bueno, para nosotros era algo nuevo, nunca pensamos vivir esto y hoy, como hablaba mi compañero, a 42 años nosotros cada día nos remueve siempre la memoria de nuestros compañeros, lo que hizo cada uno, porque cada uno en Malvinas hizo lo que tenía que hacer o lo que pudo. Y de hecho nos conocimos acá nosotros todos, porque haría Malvinas fuimos de distintos lugares del país y nos hicimos un grupo acá y bueno, y ahora somos una familia, una doble familia, tenemos una segunda familia que tenemos en el centro combatiente. Y bueno, y eso nos lleva a que nos contengamos entre nosotros en esta fecha, porque es muy dura para nosotros. ¿Ustedes se conocieron después de la guerra? ¿Se conocieron estando allá los 5? No, cada uno estuvo en lugares diferentes por lo que veo, siempre con el mismo ideal, ¿no es cierto?, de cumplir con la patria, pero cada uno tiene su historia, cada uno vivió la guerra de alguna forma diferente, pero creo que cuando volvimos la mayoría vivimos casi la misma situación de olvidos, de indiferencia y de desmalvinización que fue lo que nos dejó la guerra de Malvinas, ¿no? Una situación que marcó un antes y un después a nuestro pueblo. Y bueno, esos jóvenes que hoy ya somos bastante grandecitos, hoy seguimos reivindicando el 2 de abril, Malvinas, defendiendo nuestra soberanía, hoy del lugar que estamos, en ese tiempo a través de las armas, porque estábamos cumpliendo un deber con nuestra patria y un juramento hacia nuestro símbolo máximo, que es el que siempre vamos a defender, ¿no? Fernando, Víctor, ¿ustedes sienten que hoy en día siguen olvidados? No, yo pienso que mucha gente ya sabe qué es o cómo se inició el centro de excombatientes. De todas maneras, seguimos peleando, ¿no? Por eso nos llamamos soldados combatientes, porque seguimos peleando por causas que por ahí se perdieron
y bueno, la seguimos peleando hasta vaya a saber dónde, cuándo, hasta que los políticos algún día hagan las cosas correctamente. ¿Y Fernando? Bueno, el pensamiento es parecido. No vamos a claudicar hasta que dejemos este lugar. Nosotros arrancamos el día en el centro de combatientes y lo terminamos por ahí haciendo algo en nuestras casas que tiene que ver también con Malvinas, o sea, constantemente reivindicando la causa y bueno, y seguimos con ese juramento que le hicimos a nuestra bandera ya por el 82. Hay una palabra que salió en los testimonios primeros de ustedes, que es la desmalvinización. ¿Qué fue la desmalvinización? Si lo pueden contar a la audiencia. Y también, ¿cuándo creen ustedes que eso se empezó a revertir para entender el conflicto este que tuvimos? Sí, la desmalvinización, apenas pegamos la vuelta, trajimos una derrota y entonces creo que eso fue lo que marcó esa desmalvinización. Parte de la sociedad no quería hablar del tema, inclusive nosotros queríamos reinsertarnos en la sociedad, o sea, buscar trabajo, tratar de reencontrarnos nuevamente con lo que habíamos dejado, ¿no? Y lamentablemente no pudimos hacer eso y empezamos a vivir una nueva vida, en la cual lamentablemente esta desmalvinización que hablamos, en la espalda, la indiferencia, lo famoso lo quitó la guerra, la verdad que caló mucho en nuestros compañeros, que lo ridículo de todo esto fue que tuvieron la valentía de enfrentar a un enemigo y no la valentía de enfrentar esa espalda, esa indiferencia, y lamentablemente se fueron quitando la vida y llevamos hoy en la actualidad más de 1.500 compañeros que ya se han marchado. Y hoy estamos viviendo otra guerra, digamos, porque lamentablemente eso fue lo que nos dejó esta guerra, que nos produjo distintas heridas, en la cual venimos arrastrando de los 20 años hasta ahora y 250 compañeros más o menos por año se van marchando. Es un porcentaje muy alto, cuestión de salud. Y entonces, bueno, hasta que no abracen esta causa y por ahí nos dicen, bueno, pero por lo menos hoy se ven reconocidos. En algunos lugares me han preguntado, bueno, 40 años, hace 2 años atrás me dijeron 40 años no es nada, pero tenía 18 y 40 son 58 años, o sea que me parece que para algunas cosas es mucho y para otras es nada, pero la verdad que nos dijeron, bueno, pero por lo menos ahora estamos acá. Bueno, sí, pero porque nosotros no nos quedamos en esta casa, en nuestra casa, y salimos a luchar y salimos a defender esta historia y a recordar a nuestros compañeros que lamentablemente estuvieron olvidados, ¿no? Nosotros la desmovilización la vivimos, como decía acá Raúl, muy cruda de la parte política, fue más que nada de desmovilización, porque el pueblo siempre nos reconoció. Y nosotros a través de eso logramos juntarnos y logramos que todo ese olvido, todo ese desazón, los sentimientos encontrados y todo lo que nos pasó, lo volcamos en solidaridad. Entonces, le volcamos lo que nos falta a nosotros, le damos a la gente que más necesita y al que menos tiene. Entonces, hoy por hoy, el Centro de Soldados Combatientes de Rosario, tenemos un trabajo solidario en conjunto con todos los compañeros, porque nosotros somos 5, somos un montón que trabajamos hoy y asistimos a la gente en la calle, en situación de frío y en donde nos necesiten. Por ejemplo, las torres de la calle Salta y un montón de casos más. En otras provincias también hemos ido, inundación en Corrientes, en la provincia de Santa Fe también tuvimos. Hacemos distintas clases, porque eso nos hace bien, porque la solidaridad sana. A nosotros la solidaridad nos sana. Y eso nos lleva a que hoy, con la edad que tenemos, con 60 y pico años que tenemos todos, seguimos trabajando como el primer día. O sea, nosotros no sentimos la edad, sino sentimos el tiempo. Y nosotros no cumplimos años, nosotros descontamos años. Hoy estamos descontando años. Entonces eso lo volcamos en ayudar a la gente, a que más necesita, ya sea con una charla, con un plato de comida, con una ropa, con cualquier cosa. Nosotros, para lo demás, es mucho. Así para nosotros sea algo, para lo demás es mucho. Veo a 4 de ustedes a 4 de 5 de ustedes con camisetas, con la camiseta puesta de Malvinas, por supuesto con mucho orgullo. Me hace acordar al Mundial, al último, que había una canción que decía "Son los pibes de Malvinas que jamás olvidaré". ¿Realmente creen que es así?
y bueno, también cómo lo sintieron cuando lo escucharon, ¿no? Sí, fue algo que se instaló y que creo que fue un ejemplo que se tomó, y esos son los que nosotros a veces pedimos, que tomen muchos de nuestros funcionarios y nuestros políticos y nuestros gobernantes a nivel nacional, que tomen los ejemplos. Nosotros en el 82 nos juntamos para hacer una patriada de distintas provincias, cumpliendo un deber. Y bueno, con el tema del Mundial pasó algo similar, en donde un grupo de muchachos, con una persona al frente o a la cabeza, juntó a 23 o 22 jugadores, sin ego, sin avaricia, con compromiso, sacaron un Mundial adelante. Y bueno, y la canción que decía de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, fue el ejemplo que ellos tomaron de unión para poder sacar una situación adelante. Nosotros lo hicimos en Malvinas, no solamente en Malvinas, sino también después cuando volvimos, como decía recién los compañeros, el tema de malvinización. Cuando nosotros volvimos, muchos sufrimos las consecuencias de ese olvido, como el de la indiferencia, donde la sociedad por ahí se confundió o se los confundió de nuestra historia, pero el tiempo fue sabio, nosotros pudimos revertir. Hoy para nuestra sociedad somos sus héroes, así nos consideran. Nosotros siempre decimos que nuestros héroes son los que están allá en Malvinas, los que siguen reclamando hoy soberanía. Y fue eso lo que pasó. Son solamente los ejemplos que hoy debemos tomar, ¿no es cierto? Y que deben tomar muchos de nuestros funcionarios hoy cuando siguen entregando nuestros recursos naturales en tratados y en negociados que hacen a espalda de nuestro pueblo. Le voy a hacer una pregunta que me gustaría, si quieren, por supuesto, cada uno dijese algo, dice su concepto, porque se está discutiendo mucho en estos momentos respecto a la dictadura. ¿Qué significó para la Argentina la dictadura, la última dictadura militar, del cual ustedes son, o todo el pueblo, fue víctima de este capítulo que es el desenlace de esos años que yo considero atroces? ¿Ustedes qué concepto tienen de esa dictadura que hoy se vuelve a discutir? La cantidad de desaparecidos, hay negacionismo, hay quienes la reivindican. ¿Qué piensan ustedes? Lo que yo te puedo decir es lo siguiente. En el año 76 yo tenía 14 años, estaba jugando en la calle, no tenía ni conocimiento de lo que estaba pasando, estaba terminando mi primaria en la escuela. Nosotros fuimos a Malvinas bajo un contexto de un gobierno militar, pero siempre nos diferenciamos de esa historia porque nosotros fuimos a Malvinas, como yo te dije anteriormente, creo que cumpliendo un deber con la patria. Nosotros no somos de esa historia de los desaparecidos, somos de otra gesta. Nosotros, por eso decimos siempre que somos de esa estirpe sanmartiniana, porque eso fue lo que aprendimos en nuestras escuelas, que nos enseñaron nuestra maestra de primaria. Y nosotros tomamos esas, más los que nos inculcaron nuestros mayores y nuestros docentes en ese tiempo. Ninguno de esos dictadores, o sea, los dictadores o el gobierno militar pisó Malvinas, por ejemplo. Claro. Entonces, por eso siempre nosotros nos hemos diferenciado. Yo no puedo hablar de una historia que yo no viví. O sea, si la viví como un niño. Y después cuando yo tuve que ir a Malvinas, fui cumpliendo un deber. No fue otra cosa. Fue en ese contexto, sí, de un gobierno militar, pero yo a Malvinas fui a defender mi soberanía y fui a defender mi bandera. Eso fue lo que hicimos todos los que estamos hoy reconocidos por el Estado Nacional como veteranos de guerra o excombatientes de Malvinas. Nosotros Perdóname, yo pienso lo mismo que Claudino. Es así. Nosotros fuimos, éramos chicos, ¿qué podíamos decir nosotros?
nosotros no podíamos decir nada, si mirábamos, no miramos, que algunos ni televisión teníamos en ese momento. Así que, ¿qué podíamos hacer? Escuchar la radio, pero no estábamos en otra cosa, mucho no podíamos opinar o saber de eso. Nosotros nos han, lo que hablaba Claudino, por eso lo dejamos, porque él es el que tiene él es el presidente de Centros Combatientes y él el que tiene el vocero nuestro. Que es eso, lo que pensamos todo, tal cual. Lo que piensa él es lo que pensamos todos nosotros. Y nosotros nos han querido meter en como vulgarmente se dice, en la bolsa, sí, con la dictadura. Y nosotros no somos ni hijos de la dictadura, ni fuimos parte de la dictadura, éramos todos pibes, no teníamos ni la menor idea, y alguien dijo que éramos parte de la dictadura, que éramos, la palabra esa, facho, no sé cómo es. Bueno, no. Bueno, creo que dicho eso. Me parece que el pueblo... No, estoy hablando, alguien dijo eso, y nosotros no somos ni siquiera cerca a esa historia. O sea, nosotros pensamos exactamente lo que dijo Claudino, éramos chicos, jugábamos la pelota, estábamos en otra cosa, nosotros no teníamos ni la menor idea de lo que estaba pasando. Capaz que pasaba por delante de un edificio, pasaba algo y nosotros no sabíamos nada, así que me parece que esas preguntas son, dentro de lo que es Malvinas está fuera de lugar, para nuestra causa está fuera de lugar esa pregunta. Perfecto. Raúl, Fernando, ¿querían agregar algo? Por supuesto que a través del tiempo nos fuimos dando cuenta dónde estábamos parados en ese momento. O sea, pero mientras estaba ocurriendo es como que él tenía 14, yo tenía 12, o sea, yo soy más chico que él, cuando en el 76. También fui con 18 años a Malvinas. Y después, obviamente, cuando fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta qué era lo que estaba pasando, como creo que le pasó a mucha gente que no estaba ni enterada de los campos de concentración y todo eso. Cero, nosotros lo que no somos es partícipe de esa dictadura, eso tiene que quedar claro. Ahora, hubo oficiales que llegaron a Malvinas que fueron, que sí estuvieron metidos en eso, pero no son veteranos de guerra, o sea, no fueron reconocidos. Claro. Ellos y todos nosotros... Perdón, quizá hice mal la pregunta, sino que es con perspectiva histórica, claro, no desde ese momento, sino no que sabemos la historia. Éramos adolescentes, con esa perspectiva de que, y creo que el pueblo diferencia muy bien, cuando habla de Malvinas, que es una cosa, y cuando habla de la dictadura es otra. Le preguntaba por esta corriente hoy negacionista, que de todas formas también de alguna manera, Claudinho decía, estos recursos que hoy se están vendiendo, bueno, muchas veces coinciden el negacionismo y tratar de reivindicar la dictadura con el intento también de poder vender los recursos de la patria. En ese sentido, sí, se entiende. ¿Se entendió la pregunta? Se entiende la pregunta, yo la entendía la pregunta. Lo que pasa que es como yo te estaba diciendo anteriormente, nosotros, nuestros ideales estaban muy bien marcados en ese tiempo, como soldados. Hoy si vos nos seguís o si nos preguntás qué es lo que, o si lo volveríamos a hacer, sí, seguramente, yo te digo que sí, seguramente yo lo volvería a hacer, porque ese es mi ideal. Después lo que pasó en eso que fue la dictadura hoy hay muchos factores que están lo que niegan que pasó, lo que dicen que pasó. Sí. Bueno, eso creo que está en nuestra historia, está en nuestra historia como nación, y bueno, cada uno tiene su sí o su no, pero esto es muy claro para nosotros. Nosotros siempre nos hemos desligado de esa historia, porque cuando volvimos hubo un intento de meternos en esa bolsa, pero nosotros fuimos inteligentes, porque nosotros salimos a decirle a la sociedad realmente quiénes éramos y por qué lo hicimos. Volviendo a la primera pregunta que hizo Fabricio cuando arrancamos el programa, que preguntó cuál fue su experiencia. Déjame aclarar algo, porque creo que nosotros nos han convocado para hablar de Malvinas, y me parece que hablar de la dictadura nosotros no es un tema que no nos concierne a nosotros, que no tenemos ni siquiera la mínima opinión de lo que pasó. Me parece que si venimos a hablar de Malvinas, yo creo que estamos tan cerquita al 2 de abril, recordando a nuestro compañero, y estamos hablando de una cosa que ni siquiera la vivimos,
Para mí me parece que no. Me parece como que es, o nos enfocamos en Malvinas o hablamos de eso. Si hablamos de eso, nosotros no entramos en ese tema porque no nos concierne a nosotros. No es que no nos importa, no nos concierne porque no sabemos, algo que no sabemos. Entonces, o hablamos de Malvinas, me parece que para otro tema eso. Nosotros venimos a hablar de Malvinas, no acá. Aparte, así como dijiste vos, por ejemplo, el micrófono. así como dijiste vos del negacionismo, también fue, creo que, negada Malvinas. Sí. Hasta el día de hoy vemos eso porque cada vez viene menos en los libros, cada vez se habla menos de Malvinas y creo que también a esta parte de esta historia la han negado. ¿Quiénes fueron? ¿Cuál es el motivo? La verdad que no tenemos idea, pero sí se ha negado también esta historia. Retomo la pregunta. Volviendo a la pregunta que hizo cuando comenzábamos el programa Fabricio, él preguntaba qué experiencia tuvieron en Malvinas. Yo les quería preguntar cómo lo vivieron ustedes, cuándo se dieron cuenta de que el desenlace iba a ser el que sucedió finalmente, o si realmente fueron pensando que eso podía llegar a ocurrir. Cada uno de nosotros tenemos una historia, como te decía anteriormente, una historia diferente. Yo, por ejemplo, hice el servicio militar en Río Grande, en Tierra del Fuego, o sea que yo estaba muy cerquita. Pertenecía al batallón de infantería de Marina número 5. Y en eso, creo que fue un día como hoy, un 27 más o menos de marzo, las informaciones que llegaban en ese lugar eran muy escasas, porque nosotros en ese tiempo la única forma de comunicarnos que teníamos con nuestra familia era por carta. Claro. Esas cartas tardaban una semana en llegar. Y sabíamos que algo estaba pasando, pero realmente nosotros no entendíamos qué era. Nos dan la orden de salir a custodiar toda la frontera con Chile y toda la costa del mar. Realmente nosotros creíamos nuevamente que era el conflicto con Chile, como pasó en el año 78. Pero bueno, el 2 de abril, muchos de nosotros estábamos custodiando las fronteras y nos enteramos que el operativo Rosario se hizo con el desembarco de muchos de nuestros compañeros un 2 de abril en Malvinas. Bueno, ahí nosotros ese mismo 2 de abril empieza un alistamiento que lleva casi 5 o 6 días, y un 8 de abril parte ya del batallón y el grueso del batallón 5 viaja a Malvinas por dos causales muy concretas. Una por la cercanía y porque nosotros teníamos el equipamiento adecuado a lo que iba a ser el invierno, porque el clima de Río Grande y de Malvinas es el mismo. Así que bueno, yo llegué con fecha del 8 de abril, estuve 74 días en Malvinas. Somos el último batallón que lucha con los ingleses porque estuvimos en los 3 montes más cercanos a Puerto Argentino. Entonces el 13 y el 14 de junio ellos atacan nuestras primeras líneas en el monte Tumbledon, por ejemplo, y comienza ese combate que dura alrededor de casi 20 horas, porque desde las 6 de la tarde, que ya era de noche, del día 13, se combate hasta el 14 de junio, pasada las 2 de la tarde, que ya se había firmado el cese el fuego, no la rendición. Ahí el pasado mañana, el 29, se van a cumplir 42 años que nosotros partimos para Malvinas con el buque Irizar. El 29 salimos a la tarde, me acuerdo, pues salimos a Puerto Belgrano, se cumplen 42 años. Nosotros estuvimos en la toma de Malvinas junto con un grupo de suboficiales y otro buque. Pasado mañana se cumple 42 años de que que partimos, ¿no es cierto? Yo participé en como decía el chino, hicimos cada cosa en su lugar. Estuve en el Hospital Civil Militar de Puerto Argentino. Cuando llegamos, obviamente, tomaron Malvinas ellos y nosotros fuimos al hospital, o sea, no hicimos más nada, hasta que, bueno, volvimos el último día que vinimos con ellos. Con el buque Irizar trajimos los últimos heridos, pues después vino otro buque más. Y la sensación es que, digo, pasado mañana, hace 42 años que me mandaron, y son fechas, viste, muy puntuales que tenemos nosotros, que cada uno en lo que hizo se acuerda, ¿cierto? O sea, el día, vos decís, el 29 a las 6 de la tarde salió el barco, ¿entendés? Cosas así. Entonces, las emociones, los sentimientos encontrados que uno tiene en estas fechas es muy duro, porque sabemos que cuando volvimos trajimos menos compañeros y a su vez cuando volvimos nos negaron
y se murieron muchos por la negación, la desmalvinización. Se han muerto muchos han muerto por causas naturales, por enfermedad, otros han muerto porque no soportaron la presión de todo lo que pasó, porque vos te vas con 18, como decía Raúl, te vas con 18, venís con 50, o sea, son crecer de golpe, y eso es muy duro para esa época, ¿no es cierto? Porque no es como ahora, que es mucho más ágil, más fácil. Allá no teníamos, en esa época no teníamos nada, crecimos de golpe, y hoy que somos personas mayores, que somos grandes todos, lo vivimos de distintas maneras, siempre con el respeto hacia el que nos reivindica, siempre con el respeto al que no aplaude, al que le damos la comida que nos dice gracias veterano, a toda persona que nos reivindica sobre la causa malvina. Una charla en los colegios, ellos van a charla en los colegios, claro. Y gracias veterano, y le preguntan cuánto mataste, ¿viste? Te preguntan esas cosas. Entonces uno trata de enfocarse en eso, para que tampoco te desvíe del tema, porque nosotros, como decía Fernando, nos levantamos, trabajamos, dormimos y nos acostamos con Malvinas constantemente, dentro de nuestro trabajo, que es a nivel administrativo, social, también contención de nuestros compañeros, porque nosotros somos nuestros propios psicólogos. Claro. Una forma de sobrevivir ahora es estar juntos, claro. Después hoy, de Malvinas. Sí. Hoy, sí, es muy importante. Fíjate que en esa época también la importancia de estar juntos, del compañero, porque necesitaba de ese compañero que estaba al lado tuyo, a lo mejor no tanto por vos, pero sí por ese compañero. Era mutuo el tema de mantenerse vivo, ¿no? Sí. Y la verdad que la experiencia fue el tratar de sobrevivir. Y siempre uno se aferra a algo, o a la religión que vos profesás, o de última a tu familia, o a la vieja, ¿no? Que claro. Hoy lamentablemente la tienen y bueno, y por ahí no se la recuerda. Pero la verdad que sí, se vivió una experiencia. Nosotros con 18 años recién estábamos aprendiendo a vivir, claro. Queriendo aprender a vivir, y allá en Malvinas nos empezamos a defender de la muerte y ver compañeros nuestros que hoy estaban y al rato ya no estaban más. Así que bueno, eso es lo que nos tocó y la verdad que fue una experiencia, y rescatamos de esa fecha a esta, bueno, la amistad, el tema de la vida, darle valor a un montón de cosas que por ahí hoy algunos por ahí no la tienen en cuenta, ¿no? Sí, con respecto a una pequeña cronología que voy a hacer, yo salí el 28 de marzo para Malvinas, en el buque San Antonio, que era el buque de desembarco. Salimos tranquilamente, sí, nadie sabía dónde. Es más, nos dijeron que íbamos a una práctica. Nunca nos dijeron que íbamos a una guerra ni algo parecido. Bueno, partimos el 28. Perdón, ¿eso le pasó a todos ustedes? No. O sea, en tu caso vos no te pudiste despedir. Era otro buque, él era San Antonio, yo era Elisa. Por eso ¿A vos, Elisa, te dijeron que iban a la guerra o no? Tampoco. No. Íbamos a práctica. Es que hay muchas, por eso hay muchas historias de Malvinas. Cada uno tiene una historia diferente. El mío era vos fíjate, más allá de que yo soy infante de Marina, él es infante de Marina, pero yo no estuve en lo que fue el operativo Rosario. Claro. Yo fui para la defensa de Puerto Argentino. Sí. Él estuvo en el operativo Rosario. Y aparte lo que te decía, que supuestamente los mismos jefes que no iban a seguir el enemigo por la cantidad de kilómetros que había. Claro. Y, o sea, no sé si era una mentira de ellos o el servicio de inteligencia de ellos no funcionó porque eso no fue así. Llegaron más rápido. Claro. Perdón. Bueno, salió. Y bueno, tuvimos tres días en el mar, donde nos tocó una tormenta muy, muy grande, que casi todos quedaron muy mareados. Y entonces se tardó un día más en desembarcar. Era el primero, pero bueno, se dio la orden que se haga el 2 y se hizo el 2. El primero a la noche habló Busser, que era el comandante, dijo las palabras alusivas, y bueno, ahí nos enteramos que estábamos por tomar las Islas Malvinas. Pero bueno, en el buque se decía muchas cosas, que íbamos al Beagle, que sí, íbamos a Malvinas, bueno, miles de cosas que se hablan, pero bueno, al final fue eso, que desembarcamos el 2 de abril en las islas, y bueno, gracias a Dios volvimos todos mis compañeros a salvo, a pesar que nos quedamos, es decir, mi batallón se volvió el 3 y el 4
y 42 soldados nos quedamos allá, representando al batallón. Pero bueno, eso es otra cosa aparte. Bueno, yo salgo junto con él, pero en otro barco, Destructor Piedrabuena. Yo era tripulante del barco, no desembarqué en Malvinas. Estuvimos navegando prácticamente toda la guerra. Fines de abril nos destinan a la zona sur de las islas, nos encontramos con el crucero Belgrano y bueno, nosotros éramos uno de los 2 buques escoltas del Belgrano. O sea que fuimos partícipes del ataque al crucero. El otro barco que nos acompañaba también recibió un disparo de torpedo, pero no explotó. Y participamos activamente en la búsqueda y rescate de nuestros compañeros. El barco mío pudo traer a casa a 278 compañeros del crucero. Fundamental. Muchachos, muchísimas gracias. Disculpen si hubo una pregunta que, por favor. que la hice mal o que se... No. Es una aclaración nada más. Pasa que a veces tenés que, o sea, está todo bien, o sea, uno ve la buena intención de todos, pero el tema a veces tenés que aclarar que ¿viste? Te dicen, pero la dicta, o sea, son preguntas que para nosotros... No, pero la idea era eso, o sea, que no es lo mismo esto que Sí, lo otro. O sea, son historias diferentes, cosas en el mismo, distintas. posiblemente en el mismo contexto de un gobierno. También tampoco no podemos negar la historia, o sea, está implantada, ya está, pero nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, han sido muy generosos, ¿eh? No, por placer favor. recibirlo. Gracias por la Gracias a invitación. ustedes. Gracias a ustedes. Seguimos en 52 minutos.